Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a la clase de E4 en esta noche. Estamos muy contentos de poder venir a ustedes a través de este medio. El Señor nos ha dado los recursos, la bendición que necesitamos para poder seguir adelante con nuestras clases. Ya creo que ya son como 3 semanas o 4 semanas atrás, parece que son 3. Pero ya van 3 semanas de la última reunión que tuvimos de E4, y cuando tuvimos la última reunión nunca nos imaginamos que iba a estar sucediendo lo que está sucediendo en el mundo hoy. No hemos podido reunirnos físicamente para nuestros servicios y también no nos podemos reunir para nuestras clases bíblicas, pero gracias a Dios que podemos tener la tecnología y la habilidad de hacer esto, y es una bendición poder llegar a ustedes en esta noche, en esta tarde, con esta lección. Vamos a continuar donde estábamos hace 3 semanas. Hace 3 semanas habíamos terminado el libro de Mateo. Recuerde, estamos estudiando los evangelios y el libro de Hechos las siguientes semanas, y ya estamos entrando en el libro de Marcos, y es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a mirar el retrato grande, una panorama del libro de Marcos. Vamos a hablar un poco acerca del primer capítulo, unos versos del capítulo 1, y vamos la siguiente semana a seguir en el libro de Marcos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que Él abra nuestro entendimiento. Mucho de esto es información, pero yo creo que es información que nos va a ayudar para hacer un mejor estudio del libro de Marcos cuando la leemos, cuando la estudiamos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Señor Jesús, venimos ante tu presencia en estos momentos. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en esta noche. Estamos todos en diferentes lugares, pero te doy gracias porque tenemos, Señor, este medio que podemos usar para estudiar tu palabra juntos. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, que tú abras nuestro entendimiento, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Ayúdanos, Señor, y que siempre podamos estar cerca de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar en el libro de Marcos. El libro de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el segundo libro en orden que viene en el Nuevo Testamento. Interesantemente, muchos teólogos creen y ponen Marcos, el libro de Marcos, como el primer evangelio que fue escrito. Y es interesante porque el orden va primero Mateo y luego Marcos, pero Marcos se considera que es el primer evangelio que fue escrito. Marcos es uno de los evangelios sinópticos. Lo que quiere decir un evangelio sinóptico es que son evangelios que tienen las mismas historias, que tienen los mismos milagros, que tienen las mismas enseñanzas y los comparten. Y hay 3 evangelios sinópticos: es el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas. En Marcos, 76% de lo que se encuentra dentro de Marcos se encuentra en Mateo y en Lucas también. El 18% de lo que se encuentra en Marcos se encuentra solamente en el libro de Mateo. 3% se encuentra en Marcos y en el libro de Lucas. Y únicamente el 3% de Marcos es único al libro de Marcos. Entonces este es un libro, ¿verdad?, que comparte muchas de las mismas historias, muchos de los mismos milagros, muchas de las mismas enseñanzas, pero lo presenta de una perspectiva un poco diferente a los otros libros, y vamos a ver eso en un poco, ¿okay? El autor de este libro se considera Marcos. Marcos era un discípulo de Pedro. También acompañó al apóstol Pablo en varios de sus viajes misioneros. Y muchos teólogos piensan que el libro de Marcos fue dictado por el apóstol Pedro y que solamente Marcos lo escribió. ¿Y por qué piensan eso? Porque la esquema de Marcos
sigue la esquema de las predicaciones, las dos predicaciones del apóstol Pedro en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 3, verso 13 al 26, y en Hechos capítulo 10, verso 36 al 41. Y por esa razón hay teólogos que piensan que Marcos no lo escribió directamente él, sino que fue algo que Pedro le dio y él lo escribió. Marcos no estuvo presente con Jesús y por eso también es una de las razones que se considera eso, que puede ser. No hay realmente evidencias aparte de eso, pero es algo interesante que quería compartir con ustedes. ¿A quién se le escribió el libro de Marcos? Se le escribió a los gentiles. Los gentiles son las personas que no son judíos, y se escribió a los creyentes romanos. Entonces, la audiencia no es una audiencia judía, es una audiencia gentil, es una audiencia que no tiene esa cultura judía, y por eso es escrito. Y encontramos ciertas cosas en el libro donde no hace mucho énfasis en las culturas, las cosas culturales de los judíos, sino es escrita a nosotros, es escrita al gentil, al romano. Muchos teólogos piensan que fue escrito de entre el año 50 al año 60, que pone a Marcos, pone a Marcos y Pedro junto. Es uno de los evangelios más tempranos o más primeros, como dije, es el primero que se cree que fue escrito. Si íbamos a hacer una oración o una declaración de qué se trata Marcos, lo dijéramos de esta manera. En su vida, muerte y resurrección, Jesús hizo las obras del siervo sufriente del Señor, especialmente a través de su muerte como un rescate para muchos. Si usted y yo vamos a traer el libro de Marcos, que tiene 16 capítulos, y traerlo solamente a una oración, eso es lo que diríamos. En su vida, muerte y resurrección, Jesús hizo las obras del siervo sufriente del Señor, especialmente a través de su muerte, como un rescate para muchos. Esa es la manera que podemos hacer pequeño el libro de Marcos. Ahora, hay dos versos claves que se encuentran en el libro de Marcos. Obviamente todo es importante, pero si vamos a escoger versos claves, yo creo que hay dos que sobresalen, y el primero se encuentra en el capítulo 8, verso 34, donde dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, les digo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Entonces es el primer verso clave. El segundo verso clave se encuentra en el capítulo 10, verso 45. Ese es un verso muy conocido también. Se usa mucho en predicaciones. Y esto que dice, 10:45 dice: porque ni aun el Hijo de Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esos son los dos versos claves en el libro de Marcos. Ahora, la siguiente semana vamos a mirar un poco más acerca de estos dos versos. Vamos a hacer un estudio sobre estos dos versos claves, porque de estos realmente se trata todo el libro de Marcos. Pero hoy, como dije, estamos haciendo una panorama grande, de gran altura, ¿verdad?, lo que es el libro de Marcos. Algunas de las historias más conocidas en Marcos encontramos la historia en Marcos capítulo 1, versos 16 al 20, en donde Jesús hace el llamado a sus primeros discípulos. Habla a Simón Pedro y a su hermano Andrés, y les dice que los haré pescadores de hombres. Esa es una de las historias famosas que encontramos, o las historias más conocidas. Otra historia bien conocida que se encuentra en el libro de Marcos es cuando Jesús declara o pone, o establece, mejor dicho, establece sus 12 discípulos. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Otra historia muy conocida es
donde Jesús sana al sordo, lo sana con saliva. Cuando leemos la Biblia encontramos cosas que tal vez nos aparecen hoy muy extrañas, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Donde no queremos la saliva de nadie que se nos acerque por todo lo que está sucediendo en el mundo, pero aquí dice la palabra de Dios que Jesús puso saliva en sus manos y tocó la lengua de este hombre y fue sano. Interesante cómo hacía las cosas Jesús. Hay otra historia en Marcos capítulo 8, verso 22, en donde Jesús ora por un hombre ciego. Le pregunta Jesús al hombre que miras. El hombre dice que miro a gente como árboles. Y dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que orar otra vez por el ciego. Y la segunda oración, ahora el hombre fue completamente sano. Yo creo que esto es muy interesante porque Jesús tuvo que orar 2 veces. Él es Dios. Y tuvo que orar 2 veces para que este hombre fuera restaurado completamente. Otra cosa interesante, otra vez hablando de la manera que Jesús hace las cosas. Jesús escupió en tierra, hizo lodo y puso ese lodo sobre los ojos del hombre. Muy interesante las cosas que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Tal vez un día vamos a tener un culto de lodo. No se crean. Okay, no se crean. No sé si se están riendo, pero aquí mi esposa se está riendo, ¿ok? Entonces, esas son algunas de las historias más conocidas en el libro de Marcos. Algunos puntos claves que debemos de entender del libro de Marcos es la perspectiva de la cual Marcos estaba escribiendo. Ahora, en Mateo, hace semanas atrás, aprendimos que Mateo presenta a Jesús como el Mesías. Marcos presenta a Jesús de una manera diferente. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente del Señor, el siervo sufriente de Dios. Es una perspectiva muy diferente, es una manera diferente de mirar a Jesús. Y las historias, los milagros que él presenta son para poder presentar a Jesús como un siervo. Ahora también, porque Marcos está muy interesado en mostrar a Jesús como el siervo, como un siervo. Marcos no hace énfasis en las enseñanzas de Jesús y no hace mucho énfasis en de dónde vino Jesús. Él entra directamente a la historia y comienza luego con los hechos, con los milagros, con las cosas que Jesús hizo para enseñar que Jesús vino a servir a la gente. Eso es algo muy diferente al libro de Mateo, al libro de Lucas y al libro de Juan. Este libro de Marcos está lleno de acción. Si pudiéramos decir que hay una película de acción dentro de la Biblia, este es el libro donde se encuentra esa película, una película de acción, porque Jesús está constantemente en movimientos, está haciendo milagros, está haciendo cosas para servir a la gente, servir al pueblo. La otra cosa que tenemos que entender de Marcos es que este evangelio enfatiza a Jesús como el que viene a servir las necesidades o a suplir las necesidades de su pueblo, de su gente o de la gente a través de sus hechos. Otra cosa que debemos de saber de Marcos, en donde Mateo, Lucas y Juan enseñan o dan un tipo de origen, hablan del nacimiento de Jesús. Aquí Marcos completamente ignora el nacimiento de Jesús. No habla de la Virgen María, no habla de Belén, no habla de los Reyes Magos, no habla de la estrella que siguieron, no habla de nada de eso, de los pastores que estaban, que se les apareció los ángeles, no habla de nada de eso. Comienza directamente con Juan el Bautista predicando y Juan el Bautista bautizando a Jesús. Muy diferente, como dije. Esto entra luego en acción, luego entra en lo que Jesús está haciendo en su ministerio en la tierra. Estas son algunas cosas que yo creo que son importantes para que usted y yo entendamos del libro de Marcos, cómo es diferente a los otros evangelios. Y ahora vamos a ver
un esquema sobre el libro de Marcos. Vamos a mirar capítulo por capítulo lo que enseña, y cuando usted lea la palabra de Dios, la siguiente vez que usted lea el libro de Marcos, y le recomiendo, especialmente ahorita que algunos de nosotros tenemos tiempo, que tomen este esquema y lean este esquema, o lean el libro de Marcos junto con este esquema, para que ustedes se encuentren donde Dios está, donde Jesús está haciendo estas cosas y mostrándose de esta manera como lo dice este esquema. Vamos a mirar, vamos a hacernos a un lado aquí. Aquí miramos el esquema de Marcos. Hay 3 secciones, hay sección 1, 2 y 3, y vamos a mirar la primera sección. La primera sección es Jesús anuncia el reino. Esto lo vamos a encontrar del Marcos capítulo 1 a Marcos capítulo 8. Quiero darle gracias a mi esposa que ella me ayudó a escribir esto, porque yo no escribo muy bonito y escribo muy pequeño, pero yo le voy a dar un aplauso a mi esposa. Ok, entonces Jesús anuncia el reino, Marcos capítulo 1, verso 1 a capítulo 8, verso 21. Y bajo esta sección encontramos 3 cosas. Encontramos que Jesús es el nuevo rey. Eso lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 3, verso 6. Luego comenzamos a seguir adelante, donde Jesús comienza el nuevo reino. Estoy buscando aquí mis notas. Andrew, can you give me? They're over there. Jesús comienza el nuevo reino. Eso lo encontramos del capítulo 3 al verso 7. Thank you. Del capítulo 3, verso 7 al capítulo 6, verso 6. ¿Okay? Entonces, eso lo miramos donde Jesús está estableciendo ahora un nuevo orden en capítulo 6, verso 7 al capítulo 8, verso 21. Y todo esto del 1 al 8 se trata del reino nuevo que Jesús está trayendo al mundo. Es un reino muy radical, es un reino muy diferente a lo que la gente ya conoce, la gente ya sabe. Entonces, esa es la primera sección. Después vamos a la segunda sección, donde Jesús predice su muerte, no una vez, no 2 veces, 3 veces predice su muerte. Eso lo encontramos en Marcos 8, capítulo 8, verso 14, a Marcos capítulo 10, verso 52. En primer lugar encontramos donde Jesús sana al ciego. Esto es en el verso 22 al verso 26 del capítulo 8. Encontramos la primera predicción, capítulo 8, verso 27 al capítulo 9, verso 29. Encontramos la segunda predicción, al capítulo 9, verso 30 al capítulo 10, verso 31. Encontramos la tercera predicción, capítulo 10, verso 32 al 45, al verso 45. Y luego aquí encontramos que Jesús sana a otro ciego, Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Es muy interesante notar, cuando usted y yo leemos la Biblia, leemos en Mateo, en Juan, en Lucas, aún en Marcos, que Jesús le dice a sus discípulos que voy a morir, voy a ser crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Cuando sucede lo que Jesús predijo, los discípulos se encuentran confusos, se encuentran que como que no lo miraban, no sabían que iba a suceder. Pero cuando usted y yo leemos los evangelios, Jesús les advirtió que esto iba a suceder. Yo creo que eso es muy importante para nosotros, porque Jesús habla nuestras vidas. Él constantemente está hablando nuestras vidas. Él constantemente se está mostrando, está enseñándonos y quiere prepararnos para cuando sí vienen cosas dificultosas en nuestras vidas, no estemos sin fe y no estemos sin ser o sin entender que Dios está en control. Pero los discípulos, aún andando con Jesús, se encontraban asustados, se encontraban con temor. Hermano, hermana, Jesús está a nuestro lado. Jesús nos está hablando. Si hay cosas difíciles en su vida, usted entienda que Jesús ya te ha preparado para poder enfrentar ese reto en tu vida. No tengas temor. En el nombre de Jesús tú puedes tener la victoria. En el nombre de Jesús tú puedes seguir adelante. Jesús está hablando a los discípulos. Jesús les dice, hey, prepárense porque esto va a suceder.
entra el temor, y lo vemos después en los otros evangelios y también un poco en el libro de Marcos. La tercera sección, nos movemos de esta sección a la tercera, es Jesús, el siervo sufriente. Aquí miramos donde Jesús sufre en ser cuestionado, ser traído ante el juicio, y es crucificado y resucita. De Marcos 11 al capítulo 15 encontramos esta sección donde Jesús entra a Jerusalén como el rey. En el capítulo 11 al 12 es interesante porque esta semana estamos entrando, la semana que entra vamos a entrar al Domingo de Palmas, it's going to be Palm Sunday, donde Jesús entró a Jerusalén, pusieron las palmas y lo proclamaron como Dios, como rey. Hosana, Hosana al Hijo, ¿verdad? Que viene. Entonces, eso es lo que sucede aquí en el capítulo 11 al capítulo 12. Tenemos al capítulo 13, donde Jesús predice la caída de Jerusalén. Y luego en el capítulo 14 al capítulo 15, Jesús sufre. En Marcos capítulo 16, 1 al 8, miramos la resurrección de Jesús. Y luego en capítulo 16, verso 9 al 20, miramos que Jesús aparece a varios de los discípulos, a diferentes personas, y da unos últimos o mandamientos finales a los discípulos. Una cosa que debemos de notar, tal vez en su Biblia lo dice, hay algunas que lo dicen, unas que no, pero el 9 al 20, en algunas de las escrituras más antiguas no se encuentran estos versos, pero las escrituras un poco más nuevas, que cuando estoy hablando nuevas todavía estoy hablando antiguas, que son muy, muy antiguas, pero hay escrituras originales donde se encuentra esto, y hay escrituras originales en donde no se encuentra esto, pero la iglesia ha venido a reconocer estos versos como parte de la Biblia, pero sí se hace esa distinción en muchas de nuestras Biblias, dependiendo en la versión, pero toda Biblia tiene estos versos dentro de ella también. Es palabra de Dios también. Este es un esquema de lo que es el libro de Marcos. Cuando usted lea la siguiente vez su Biblia, el libro de Marcos, usted tenga este esquema. Vamos a hacer de alguna manera para que usted lo tenga, usted la pueda descargar ahí en su computadora o en su teléfono, y lo tenga con usted como una guía para leer el libro de Marcos. Amén. Entonces, lo que ahora quiero hacer, porque ya vamos a terminar, lo que quiero hacer es quiero compartir con usted un pensamiento del libro de Marcos que encontramos en Marcos capítulo 1. Se lo voy a invitar que abra su Biblia, Marcos capítulo 1, y vamos a leer del verso 16 al verso 20. Es donde Jesús llama a sus discípulos. Es donde Jesús llama a Pedro y a Andrés, donde Jesús llama a Santiago y a Juan. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versos 16 al 20, dice la palabra de la siguiente manera. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y enseguida, si usted tiene su Biblia y si usted escribe en su Biblia, usted subraya estas palabras: y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. En el verso 19 dice: un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Yo creo que aquí hay una enseñanza para nuestras vidas, en donde podemos mirar que Dios hace un llamado sobre estos hombres y la manera que estos hombres responden al llamado de Jesús en sus vidas. Yo creo con todo mi corazón que Jesús ha llamado a cada uno de nosotros
que está en nuestra iglesia, que está mirando en este momento, porque si usted está mirando en este momento no es coincidencia, es porque Jesús está llamando a tu vida. Jesús nos llama a todos. Jesús nos llama a todos que seamos parte de este nuevo reino que Él ha establecido, de este nuevo reino que Él ha traído a este mundo. Pero lo que realmente afecta a este llamado no es que Dios no nos ha llamado, sino que Dios nos ha llamado. Pero lo que afecta al llamado es cómo usted y yo respondemos a este llamado. Aquí dice la palabra de Dios que Jesús llama a Simón, Pedro y a Andrés a que lo sigan. Y dice la palabra de Dios en el verso 18, enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Mi pregunta para usted es, cuando Dios le llama a usted, ¿qué hace usted? ¿Usted obedece o usted se retrocede? ¿Qué es lo que hace usted cuando Dios le llama? Porque cuando usted y yo somos llamados para algo, tenemos dos opciones: obedecer el llamado o hacernos para atrás. Yo quisiera que en nuestra iglesia seamos un pueblo que obedece el llamado de Dios en nuestras vidas. Porque cuando Dios nos llama, hay bendición en la obediencia. Cuando Dios nos habla, hay bendición en el escuchar y el hacer. Y quisiera animarle en esta tarde, en esta noche. Y quiero recordarle que cuando usted obedece a Dios, Dios lo bendice. Muchas veces en el obedecer a Dios hay cosas difíciles. Yo no digo que siempre es fácil. Hay cosas difíciles que Dios nos pide hacer. Hay cosas difíciles en ocasiones que tenemos que dejar. Dice aquí la palabra de Dios que ellos estaban trabajando. Ellos estaban en su quehacer. Ellos estaban viviendo de lo que ellos vivían. Pero en ese momento Dios les llama, dice, síganme a mí. Jesús les llama, dice, sígueme a mí. Y enseguida dejaron. No nomás Simón, Pedro y Andrés, sino también Santiago y Juan. Dejaron lo que ellos tenían y siguieron a Jesús. Y usted, donde usted se encuentra hoy, ya sea en su trabajo, ya sea en su hogar, ya sea en su negocio, lo que Dios le ha dado para que usted viva, Dios le está llamando allí para que usted siga el camino del Señor y que usted tenga un propósito más grande aún todavía, porque Dios quiere hacer a cada uno de nosotros pescadores de hombres. Ese es el llamado más grande que tenemos en nuestras vidas, de compartir el evangelio que ha sido dado a nosotros y compartirlo con las personas que no tienen a Cristo en su vida. Yo no sé quién tiene usted en su vida en este momento que no conoce a Cristo. Yo no sé quién usted conoce en este momento que no conoce a Cristo. Pero Dios ha puesto un llamado en usted, que usted tome un momento y deje lo que está haciendo y que siga a Cristo y que usted proclame la grandeza de Dios en su vida. Usted no tiene que ser teólogo, usted no tiene que ser un estudiado bíblico, usted simplemente tiene que compartir, debiera de compartir lo que Jesús ha hecho en su vida. Si Jesús ha transformado su vida, dígale a alguien. Si Jesús lo ha sanado, dígale a alguien. Si Jesús ha hecho un milagro en su vida, comparta ese milagro con alguien, porque ese testimonio que usted tiene le puede dar fe a alguien más. Quiero animarle, obedezca el llamado de Dios en su vida, obedezca lo que Dios está diciéndole en su corazón en este momento. Quisiera orar por este tiempo, para cerrar este tiempo. Estoy muy agradecido con ustedes que nos acompañaron. Espero de que esto ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Yo sé que es un poco diferente a lo que normalmente hacemos cuando nos juntamos y nos reunimos, pero yo creo que esto también sirve para seguir animándonos y para seguir estudiando la palabra de Dios. Lea, siga leyendo, siga su plan de lectura bíblica. Si ya lo terminó, comience otra vez, o lea el libro de Marcos y use este esquema para leerlo. 16 capítulos, no es un libro muy grande, y vamos a permitir que Dios hable en nuestras vidas cuando leemos su palabra. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en estos momentos. Te doy gracias, Señor, porque nos permites
reunirnos en esta noche para estudiar tu palabra. Señor, yo sé que tú puedes hacer grandes cosas en nuestras vidas y yo sé que tu palabra nos llama a cosas grandes y te pido, Señor, que tú nos ayudes para poder obedecer el llamado que tú has puesto en nuestras vidas. Te pido, Señor, que sigamos teniendo un deseo para poder tener más conocimiento de tu palabra, más conocimiento de quién eres tú en nuestras vidas, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos, Señor, manténnos en tus manos en todo tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos la semana que entra en E4. Dios les bendiga.